Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué grato es volver a reunirnos por este medio, sobre todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Doy la bienvenida una vez más para que con plena atención podamos hoy escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno. Te invito, por favor, para que te unas conmigo en oración. Vamos a pedirle al Señor que llene nuestro corazón de Él, que coloque en nosotros el discernimiento de su palabra para que podamos vernos en lo que Él desea que nosotros nos veamos. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque solo a través de Él podemos llegar a ti. Gracias por este día, gracias por esta semana, Señor, que ha transcurrido. Gracias por nuestra familia y gracias por tantas experiencias que estamos viviendo juntos a diario. Te pido hoy, Señor, que aquella persona que no ha tenido unos días favorables, te pido por favor que la fortalezcas, que la bendigas y que tú le muestres la visión que tiene, Señor, para su futuro. Igualmente, te pido por aquellas personas que están incapacitadas por enfermedades, que extiendas tu mano sobre ellos. Y aquellos, Padre mío, que están bien, que están contentos, que están felices, te pido, Señor, que pongas la disposición en sus corazones de poder hacer tu voluntad, Señor, en todo lo que ellos están llevando a cabo. Hoy colocamos nuestras vidas y nuestras familias, nuestros hogares, y colocamos, Señor, la iglesia tuya, Padre, para que tú la guíes, para que tú la direcciones, para que tú la llenes de tu poder, el poder del Espíritu Santo, para que podamos, Señor, nosotros realmente decidirnos a hacer todo aquello que tú, Señor, has determinado que nosotros debamos hacer. En tus manos, oh Dios amado, nos colocamos y gracias te damos, Jesús, por tu amor, por estar con nosotros y descansamos en ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Jesús, y unánimes, juntos, en tu nombre, decimos amén, amén y amén. Te recuerdo, hemos estado tocando una pequeña miniserie que lleva por título Constructores de Puentes. Realmente el corazón de esta prédica, de esta serie, de esta enseñanza, tiene que ver con las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos. No se trata solamente de asistir a un lugar. Se trata de reproducir la conducta y el carácter de Cristo. Él vino a darnos ejemplos con su vida de lo que Él hizo para que nosotros también hiciéramos lo mismo. Recuerdo que la primera predicación de esta miniserie era precisamente acerca del perdón. Realmente a nosotros nos cuesta mucho trabajo y tenemos que reconocerlo porque normalmente nuestras heridas que hemos recibido nos están recordando que nos hicieron daño y simplemente nos cuesta más dificultad el poder perdonar. Pero ese día aprendimos que a través de la comprensión, del entendimiento de quiénes son las personas, entonces podemos sanar nuestro corazón porque nadie puede dar lo que no tiene. El domingo anterior estuvimos revisando otra situación que tiene que ver con no ser nosotros indiferentes ante las necesidades de los demás. Es necesario que nosotros podamos mostrar la diferencia. El Evangelio de Cristo no se muestra en virtud solamente de palabras, sino de acciones. Por eso la palabra dice que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Hoy vamos a entrar a otra temática que tiene que ver justamente, digamos, con esa responsabilidad que tenemos que cumplir. Usted y yo somos responsables de la vida que nos han dado, pero al mismo tiempo somos responsables de lo que nosotros estamos haciendo con esa vida. Por eso Jesús vino a dejar plasmadas ciertas cosas, ciertos indicativos, ciertas conductas que su iglesia debía seguir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, hasta el momento en que Él llegó, no había cumplido con eso. Ahora, lo más preocupante es que hoy día la iglesia, en una pequeña fracción apenas, está cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Y es allí donde nosotros tenemos que ser honestos.
Y tenemos que mirarnos realmente cómo estamos nosotros caminando de la mano de Dios. Porque todas estas cosas, el poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, nos está indicando verdaderamente que Él habita en nosotros. Pero si nosotros todavía nos rehusamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos está indicando aquello es que Él no está morando todavía en nosotros. Simplemente una fracción nuestra le busca, y tal vez le buscamos por lo que normalmente la gente busca a Dios, para que le dé algo, para que les mejore las situaciones. Pero el Señor quiere que tú le busques para que tú le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo. Y esto no quiere decir de que tú te apartes de tus menesteres. Nosotros podemos hacer las cosas si nosotros aprendemos que es nuestra responsabilidad el llevarlas a cabo. Hoy vamos a compartir una predicación que lleva por título Ser parte de la fiesta. Y ser parte de la fiesta tiene que ver con una misión que tenemos que cumplir hacia aquellas personas que no conocen del Señor. Nosotros como cristianos sabemos lo que es vivir sin Cristo. Cuando estamos sin Cristo no estamos con ninguna esperanza. Simplemente andamos nosotros buscando entretenimiento para supuestamente sentirnos felices. Pero realmente no alcanzamos la felicidad ni la plenitud de nuestra vida porque nosotros fuimos creados para ser llenos de Dios. El mundo no entiende eso y no lo conoce simplemente porque el mundo ha comenzado a vivir en sus propios rudimientos. ¿Qué quiere decir esto? Ha comenzado a vivir en sus propias costumbres. Y se han acostumbrado y hemos venido de generación en generación y cada día las nuevas generaciones se van apartando más del conocimiento de Dios por una sencilla razón. Porque no se les está enseñando en el lugar, en las calles, a las personas, en los lugares donde estamos nosotros, de que hay un Dios que regenta la vida. Y que hay un Dios que tiene un programa, un proyecto, que la vida no se acaba aquí en esta tierra, sino que aquí es un peldaño que nos puede llevar a nosotros o bien al cielo o bien al infierno. Y que nosotros tenemos la responsabilidad o digamos la oportunidad de poder decidir. Por eso nosotros, ¿qué te digo? Tenemos ese conocimiento porque tú en algún momento estabas sin Cristo. Tú en algún momento no lo conocías. Pero luego cuando comenzaste a conocerlo, te diste cuenta que esto no son habladurías, que es una realidad. Comenzó a cambiar tu visión, comenzó a cambiar tus pensamientos, comenzaron a cambiar tus costumbres, comenzaron a cambiar muchas cosas, no porque alguien te haya lavado el cerebro, sino que el poder del Espíritu de Dios comenzó a tomar control de tu vida. Esa parte que todos nosotros nos hace falta, esa parte de Dios en nosotros que hace que podamos vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Y Dios quiere que nosotros vivamos bien. Dios quiere que nosotros vivamos y seamos felices. Por eso el Señor dijo, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Van a vivir más? No, van a aprender a vivir, van a aprender a pensar, van a aprender a entender las cosas, van a aprender a entender las responsabilidades que ustedes como hijos de Dios tienen aquí en esta tierra. Esto es algo así como una especie de la universidad de la vida. Y tenemos que nosotros entonces poder educarnos en el sentido que es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Hoy quiero enseñarte algo con respecto de unas citas especiales, de algo que el Señor vivió y quiero que lo comprendas, que lo asimiles, porque esto está allí, no para que nos distraigamos, esto está allí porque es el reflejo de lo que hay en el corazón de personas que dicen ser de Dios y realmente no lo son. Y quiero que tú lo entiendas hoy, quiero que tú lo veas, es más, que hoy nos visualicemos justamente en este pasaje que vamos a leer. Yo te invito para que abras tu Biblia en Lucas, en el capítulo en el capítulo 15 de Lucas. Vamos a leer el versículo, vamos a leer los dos primeros versículos, del 1 al 2, y luego pasamos del 25 al 32 para poder aprovechar el tiempo. Creo que tú conoces todo esto, ahora estoy seguro que lo vas a recordar porque se trata de lo que es el hijo perdido o lo que comúnmente llaman como el hijo pródigo. Y dice en el capítulo 15, versículos 1 y 2,
se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escucha bien, Jesús predicaba y se acercaban los publicanos y los pecadores, aquellas personas que eran estimadas como, ¿qué te digo?, como lo irresistible de la sociedad. Los judíos no lo soportaban, eran hijos del diablo, pecadores, cualquier cosa que se les metiera en la cabeza. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban criticando lo que Jesús estaba haciendo. Él vino a mostrar el reino de los cielos. Esta gente no entendía. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. En la casa de este joven había una fiesta. Una fiesta porque el hijo que se había ido, el hijo pródigo, había regresado. Tal vez había sentido, no por el amor al padre, realmente él llegó y volvió por la necesidad que tenía. Normalmente a veces nosotros vamos a Dios justamente por la necesidad que tenemos, no porque amamos a Dios. Para poder amar a Dios tenemos que conocerle. Y cuando nosotros estamos fuera de ese espectro de Dios, simplemente lo referenciamos con aquel que puede realmente solucionarnos el problema. Ahora aquí estamos enfocados en el hermano que estaba en casa, el hermano que estaba en la iglesia, el hermano que habitaba con el Padre. Y dice lo siguiente, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces este hermano, dice la palabra, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira lo que está diciendo. El padre le rogaba. Dios ruega a través de todas las situaciones que estamos viendo de los perdidos, que nosotros podamos hacer algo, que nos unamos a la fiesta de la salvación. Y sigue diciendo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarlos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es la palabra de Dios. Y esta es la palabra que el Señor quiere que a nosotros penetre hoy en este día. Dios ha establecido que nosotros seamos puente entre Él y el mundo. ¿Te puedes imaginar? El Señor nos ha constituido a nosotros en esos agentes, en esos embajadores del cielo, para que nosotros cumplamos una misión aquí en la tierra. Pero la misión que nosotros cumplimos, no la cumplimos simplemente nosotros por nosotros mismos, sino que nos legan el Espíritu de Dios en nosotros para que nos pueda potencializar, para que nos pueda preparar, para que coloque palabra en nuestra boca, para poder llegar a todas esas personas. Pero como estamos en el asunto del libre albedrío, nosotros tenemos que decidir si obedecemos o no. Delante de ti está la vida, delante de ti está la muerte. Decide tú qué camino quieres tomar. Y justamente el camino de la obediencia tiene que darse a través de una decisión que nosotros tomemos. Hoy nosotros estamos mirando el panorama del mundo y podemos decirlo claramente, cada día los días serán peores. Cada día la degradación del ser humano será mayor. Pero esa degradación es mayor sencillamente porque nosotros no estamos haciendo la tarea. Aquí nos encontramos con un escriba y con un fariseo. La flor innata de la religión judía. Aquellos que se daban golpe de pecho y decían, Señor, gracias porque yo no soy como ese publicano, yo no soy como aquel, no soy como el otro, yo soy mejor porque tú, Señor, eres mi Dios y yo te sigo. Y eso está bien que se pueda decir, siempre y cuando nosotros lo estemos acompañando con los actos de nuestra vida.
Y es aquí que nosotros vemos a estas personas completamente divorciadas de lo que realmente Dios quiere. Ellos simplemente se sentían una élite. Se sentían una élite religiosa, como muchas personas hoy se sienten. Simplemente pueden decir, yo soy hijo de Dios. Pero ¿hasta dónde realmente tú estás haciendo la voluntad de tu Padre? Porque eso debería ser la pregunta que nosotros nos hagamos. Yo quiero hacerte un pequeño paréntesis en este momento. Siempre el Señor condiciona todas sus bendiciones a que nosotros cumplamos con sus principios. Digámoslo de esta manera, las bendiciones de Dios están éticamente condicionadas a nuestro comportamiento. Hay cosas que nosotros recibimos por la misericordia de Dios. Esas personas estaban donde estaban por la misericordia de Dios, pero no habían entendido, no habían comprendido que ellos habían sido colocados como una nación que debía dar ejemplo a todo el mundo. Sin embargo, ellos se cerraron y simplemente pensaban que solamente las conexiones eran entre ellos. El resto del mundo no les importaba. Mas el Señor vino y justamente Cristo por eso murió por toda la humanidad. No murió solamente por un país. Y esto es lo que de pronto, como te digo, incomoda y molesta a muchas otras personas que tienen una creencia completamente equivocada. Pero la palabra de Dios está diciendo que Jesús vino precisamente a acercarse a todas aquellas personas que estaban alejadas de Dios, que estaban perdidas en delitos y pecados. Y estas personas, en lugar de tal vez unirse, si realmente amaban verdaderamente a Dios, simplemente hablaban. Entonces el Señor en este pasaje, y puedes leerlo en tu casa para este domingo, Él utiliza 3 parábolas. No solamente esta última es donde aterriza la responsabilidad. El primero comienza con una parábola que es la parábola de la oveja perdida. Y entonces Él dice como si nosotros tenemos 100 ovejas, se nos pierde una, ¿acaso nosotros no vamos y hacemos el esfuerzo por poder conseguir esa oveja perdida? Y cuando la rescatamos, cuando nuevamente podemos rescatarla, venimos con alegría y con gozo porque la oveja que estaba perdida la hemos recuperado. Está hablando de un animal. Ahora, en segundo lugar, utiliza el valor de una moneda. A la gente le gusta el dinero. Y entonces está utilizando a una mujer que dice que tenía 10 dracmas y se le pierde una dracma. Entonces ella comienza a buscar en toda la casa, hace limpieza, mueve los muebles, todo lo que sea, y encuentra el dracma. Entonces se alegra y habla con sus vecinas y cuenta la historia de cómo pudo nuevamente obtener esa dracma. Está hablando de un objeto, está hablando de un valor económico. Habló de un animal, ahora coloca un ejemplo con un ser humano. Y entonces coloca el ejemplo de un chico que simplemente quiere hacer las cosas a su manera, como nosotros en algún momento lo hicimos. Tenemos que estar mirándonos a lo que dice la palabra. En algún momento nosotros fuimos apartados de Dios. Y hacíamos lo que queríamos. Y tomábamos nuestras propias decisiones. Bueno, este muchacho simplemente decidió irse de casa. Y no solamente irse de casa, exigió que el padre le diera la parte de su herencia. Nosotros tal vez de pronto no le decimos, Señor, dame la parte de la herencia. No, ya yo la tengo. Los dones, talentos, capacidades la pongo al servicio del mundo en lugar de ponerla al servicio de mi Padre. ¿Me estás comprendiendo? Todos caemos en esto. Y él se fue, y luego cuando estaba lejos, como nos pasa a nosotros, pasando dificultades, angustias, pasando hambre, que incluso quería comerse la comida de los cerdos, él dice, yo tengo que buscar de Dios. Yo tengo que buscar la casa de mi padre, tengo que regresar. Y él toma la decisión de regresar. Y cuando él viene a lo lejos, ya el padre lo estaba esperando. El Señor nos estaba esperando en el momento en que nosotros veníamos. Yo quiero que tú entiendas todo esto. Hay una planificación del amor de Dios para la salvación. Cuando nosotros queríamos acercarnos a Él, ya nos estaba esperando. Tal vez colocó personas que nos hablaran, situaciones que nos pasaron, y de pronto tocó a nuestro corazón y hizo que nuestro corazón se inclinara para volver al Padre que antes no habíamos reconocido. Este chico llega, y cuando llega entonces el Padre contento, feliz, dice que hay que armar una fiesta. Lo que nos está diciendo es que siempre que un
hombre o una mujer, un ser humano se arrepiente, hay fiesta en los cielos. La palabra dice eso, se alegran, porque justamente el sacrificio de Cristo fue para eso, para poder salvarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado y para que pudiéramos tener una vida redimida, transformada por el poder de Dios. Dios quiere la salvación de la humanidad. Y cuando entonces llega allí el hijo que estaba en casa, el hijo que vivía con el Padre, el hijo que estaba bajo la cobertura de la gracia del Padre, se molesta. Simplemente le incomoda que el papá esté haciendo una fiesta para ese hijo ingrato que se fue. Y entonces él dice que no quiere entrar a la fiesta porque él no está de acuerdo con lo que el padre está tomando como decisión. Creo que en aquel momento estaba señalando a estas personas, escribas y fariseos, que simplemente querían solamente la salvación para ellos. El pueblo de Dios somos nosotros, los demás no sirven de nada. Y creo que todavía hoy, en este momento, todavía se aplican ese tipo de ideas. Porque nosotros estamos aprendiendo justamente de lo que nos están enseñando. Y si enseñamos mal las cosas, entonces las cosas van a ir mal. Por eso Jesús era antipático. Por eso Jesús no agradaba, porque siempre estaba diciendo las cosas que no se estaban haciendo. Es como ahora. A nosotros nos encanta que nos hablen de milagros, que nos digan que mañana vamos a recibir una bendición, que esperes que el Señor va a hacer esto, lo otro, que va a abrir el cielo sobre ti. Eso nos encanta. Pero cuando nos hablan a nosotros de responsabilidades, de lo que tenemos que vivir y tenemos que hacer en virtud de lo que nosotros decimos que somos, esa parte no nos gusta. Entonces pensamos que nos señalan. Y no se trata de eso. Jesús no señalaba a nadie. Jesús vino a mostrar el camino, la verdad y la vida. Y creo que eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Esa gran responsabilidad que tienes tú de tener un verdadero camino, de poder estar en la verdad y de tener una vida justamente llena del poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa allí? Simplemente el Padre casi que le ruega, le suplica que él entrara a la fiesta. Pero simplemente él trata al Padre como un esclavizador. Toda la vida te he estado yo a ti, obedeciendo, haciendo todas las cosas, y nunca te he pedido, no que me has dado nada para divertirme. A veces nos comportamos así. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y ese es el punto donde el Señor quiere llevarnos en este día. La religión es aquello que el hombre crea para poder hacer las cosas a su manera. La fe en Dios, la confianza en Dios, es simplemente depositar nuestra voluntad en la voluntad de Él para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo importante. Entiéndelo. Nosotros ante la eternidad somos pequeños, tenemos segundos de vida. Necesitamos ser guiados de la misma manera que los niños son guiados. La palabra dice que tenemos que hacernos como niños para entender que necesitamos ser guiados. Pero está aquí lo asombroso. Aquí está lo maravilloso de este día. Lo maravilloso de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Lo más increíble es que el Señor escogió pecadores para convertirlos en pescadores de hombres. Para que podamos promulgar la gran verdad de que Dios nos ama. Y que muestre ese amor a través justamente de poder darnos ese indulto, de poder a nosotros perdonar nuestros pecados, nuestra condición. Y no solamente eso, sino que nos da lo que nos hace falta, nos da de su espíritu para que podamos ser transformados y convertidos en aquellos hombres que Dios quiere que nosotros seamos. Pero para poder llegar a ese asunto, lo más increíble es que escogió esos pescadores de aquel momento para convertirlos en pescadores de hombres. Dios nos ha escogido para que a través de nosotros viaje su gracia, para que a través de nosotros podamos hacer partícipe a las demás personas de esa gracia que Dios ha derramado del cielo para toda la humanidad. Ahora, lo más increíble es esto. Cuando nosotros sentimos ese deseo de poder hablarle a las demás personas, de que hay un Dios que nos está esperando, que hay un Dios que quiere perdonarnos, que hay un Dios que tiene cosas buenas para nosotros, entonces nosotros podemos certificar que el amor de Dios está en nosotros.
Pero cuando nosotros no hacemos eso, a pesar de que vayamos cualquier día a la iglesia o todos los domingos, y que podamos tener una Biblia allí en la casa abierta o una bajo el brazo, y no lo hacemos, lo que estamos realmente diciendo es que simplemente estamos en una condición de una religión. Nosotros hacemos las cosas que nosotros creemos tenemos que hacer. Creo que con esto es suficiente. Simplemente lo que estoy haciendo llena la exigencia de Dios. Y es donde estamos equivocados. Dios nos ha elegido para que nosotros seamos constructores de puentes. Lo que quiere decir es que Dios nos ha constituido en ese enlace que la gente necesita. ¿Sabe? La gente necesita escuchar tu testimonio. La gente necesita escuchar que hay un Dios grande y poderoso, que no solamente es mirar las situaciones que estamos viviendo, sino poder esperar confiadamente que hay un Dios que nos guarda. Hay un Dios todopoderoso que está a nuestro lado, que está al corriente de nuestras necesidades. La gente necesita que podamos involucrarla en la esperanza de la salvación. Y justamente eso es lo que el Señor ha determinado para ti y para mí. Nosotros tenemos que ser esos embajadores del cielo aquí en la tierra. Tenemos que proclamar justamente la salvación a las demás personas. Debe salir de nuestro corazón. El mayor problema porque no lo hacemos, ¿sabes cuál es? Porque no tenemos realmente el amor suficiente para hacerlo. A nosotros nos debe doler que la gente se pierda. A nosotros nos debe doler lo que está pasando en nuestras calles. A nosotros nos debe doler lo que está pasando en los países. Nos deben doler los oídos de tantas amenazas de guerra y de rumores de guerra. A nosotros nos deben doler en el corazón las personas que se mueren sin Cristo, porque sabemos cuál será el final de ellos. No porque nosotros digamos que todo muerto que se murió se va para el cielo. Nosotros sabemos que no es así. Y entonces eso a nosotros simplemente nos hace mostrar que realmente no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Tal vez de pronto has escuchado allá en la iglesia el pastor diciéndote que es necesario que prediquemos, que salgamos, y entonces de pronto nosotros pensamos que no sabemos hablar, que no tenemos la habilidad, y todo lo estás simplemente determinando por ti. Te estás mirando a ti mismo. Y no estás mirando que el Señor es el que te envía. Y si Él te ha enviado, así sea que digas 2 o 3 palabras, como sean, tenlo por seguro que esas palabras van a encajar en el corazón de la persona a la cual tú le hablas. Porque es el Señor que quiere obrar en ti y a través de ti. Dios quiere que haya un acercamiento. Un mayor acercamiento. Mira lo que estaba pasando con este chico que vivía en la casa con el padre y todo el tiempo había estado con él. No había una buena relación con el padre. Simplemente le estaba quejándose. Simplemente se quejaba. ¿Cuántos cristianos has escuchado tú quejarse? Yo conozco infinidades. A veces caemos en esa situación porque no hemos podido tener una verdadera comunión con Dios. Entonces yo creo que la pregunta en este día, para poder ser esos constructores de puentes, para poder cumplir con la misión que Dios quiere que nosotros cumplamos aquí, porque todos hemos sido llamados, oye bien, todos, hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Todos estos hombres en aquel momento se dieron cuenta y comenzaron a hacerlo, no importando que tenían que desafiar muchas oposiciones. Igualmente nosotros tenemos que desafiar muchas oposiciones, porque acuérdate que el enemigo está por todos lados y él no quiere que la gente se salve. Él sabe que él espera el infierno y allí será el final de él, pero no se quiere ir solo, se quiere llevar a la mayor cantidad de la humanidad posible. Por eso Dios nos ha constituido a nosotros justamente en ese vínculo a través de Él y con Él para la gente, para poder hablarles y decirles, porque cómo se van a convertir si no hay quien les predique. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer para poder agradar al Padre? El punto es este. Tenemos nosotros que aprender a agradar al Padre. Y nosotros aprendemos a agradar al Padre, o agradamos al Padre cuando nosotros hacemos la voluntad de lo que el Padre quiere que nosotros hagamos.
¿Me estás comprendiendo? Nosotros no agradamos al Padre simplemente por ciertas cosas que a nosotros se nos ocurre, que pueden ser buenas, pueden ser fantásticas. Pero realmente nosotros agradamos al Padre cuando nosotros hacemos su voluntad. Y la voluntad del Padre es que nosotros seamos esos mensajeros, esos emisarios, que nosotros llevemos la noticia más grande, que es la noticia del Evangelio. Que el tiempo del Señor está para nosotros, para que podamos arrepentirnos y poder recibir esa unción nueva, esa vida nueva que Él quiere derramar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder cumplir? Libre albedrío. Tenemos que decidir participar activamente de la fiesta de la salvación. Tú eres parte de esa fiesta. Esta invitación nos debe llenar a nosotros de regocijo. Imagínate, nosotros somos ahora portadores. De la misma manera como Cristo en aquel momento estaba portando esa salvación, ahora nosotros somos portadores de la buena noticia. Ahora nosotros somos portadores de esa gracia. Ahora nosotros tenemos que entregar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros hagamos este trabajo. Ahora imagínate cuán importante es eso. Comienza a pensar realmente qué es lo que necesita este mundo perdido y caído. Necesita conocer de Dios. Y tú eres la persona indicada para que puedas darlo a conocer. Para que puedas dar a conocer la salvación para toda la humanidad. Imagínate cómo se sentiría tu alma de regocijada cuando tú sepas que por causa de tu diligencia esas personas llegaron a los pies de Cristo, y aquel y el de la vuelta, y comenzando desde nuestra casa. Comenzamos nosotros a educar a nuestros hijos en el temor de Dios. A veces nosotros, ¿qué te digo? Queremos perfeccionarnos en poder dar a los hijos todo aquello que necesitan, o todo aquello que ellos piden, o todo aquello que nosotros pensamos les va a hacer feliz. Pero la base fundamental que debemos darle a nuestros hijos es que hay un Dios todopoderoso. Y a ese Dios nosotros tenemos que rendirnos. A ese Dios nosotros tenemos que pedirle ayuda. Tenemos que pedirle que nos guíe. Tenemos que pedirle que nos encauce. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que comencemos por nuestra casa. Que comencemos por el vecino, por el que está más cercano, por el amigo del trabajo. Personas que a veces se nos presentan a nosotros con dificultades. Qué bueno que nosotros aprovechemos todos esos momentos. Tenemos que ser inteligentes y aprovechar los momentos entonces para poder hablarles del Señor Todopoderoso que los está esperando. Todos nosotros hemos aprendido porque alguien alguna vez nos habló. Todos nosotros hemos seguido a Cristo porque hubo alguien en algún momento que se tomó el trabajo, por decirlo de esta manera, de poder enseñarnos que había un camino diferente. Y lo más importante es que nosotros confirmamos posteriormente que aquello que nos dijeron era cierto. Por eso nosotros tenemos que recordar precisamente de dónde nosotros fuimos rescatados. Nosotros estuvimos en la misma condición. Nosotros no vinimos del cielo con un par de alas. También estuvimos en medio de la muchedumbre de los pecadores. Pero hubo un día que alguien nos habló, nos dijo, nos señaló, y nosotros comenzamos a escuchar. Tal vez nunca habíamos pensado en eso, pero comenzamos a escuchar. Y no sé qué pasó, pero comenzó a penetrar tan profundamente aquellas cosas que comenzamos a creer. Y hoy nos encontramos en esta condición, dando testimonio de que verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que nosotros tenemos que aprender a mirar a la condición de la humanidad, una humanidad caída, y no simplemente convertirnos en jueces. A veces el peligro que tenemos nosotros como iglesia es que simplemente nos creemos tan buenos, como el caso de estas dos personas, el escriba y el fariseo. Ellos se creían tan buenas personas que no querían asociarse con los pecadores. Ahora, no se trata de que tú te asocies con los pecadores, no se trata de que tú hagas lo que ellos hacen, se trata de que ellos hagan lo que tú haces. Y para poder tú llevarlos a que hagan lo que tú haces, tienes que mostrarle el ejemplo, tienes que mostrarte delante de ellos. ¿O acaso piensas que esa santidad tuya es tan débil que por cualquier cosa la vas a perder? ¿Será que por darle la mano a alguien inmediatamente te vas a contaminar? Yo he conocido personas que piensan de esa manera. Yo he conocido personas que piensan, que tienen ese pensamiento así. Son tan débiles justamente en su armadura que si le dan la mano a un pecador, entonces inmediatamente se van a contaminar. Yo creo que justamente esas personas no han conocido a Dios realmente.
Simplemente tienen un esquema de pensamientos completamente equivocados y divorciados de la verdad. Por eso tenemos que mirar. Si tú quieres inspirarte, tienes que mirar a la condición de la humanidad. Nosotros somos simplemente mensajeros, ¿entiendes? Lo que hace un mensajero llega a tu casa y te da un mensaje. Supongamos que es una carta, tú la recibes. Pero tú decides si la lees o no la lees. Pero el mensajero ha cumplido con su deber. El deber de él era llevar la correspondencia. El deber nuestro es llevar la correspondencia. Del resto se encarga Dios. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que nosotros seamos, como te digo, que seamos ese instrumento que Él utilice para poder llegar a las personas por una sencilla razón. Dios quiere que tú sientas el amor que Él siente por la humanidad. Porque lo que aquí la humanidad aquí polula es que nosotros nos odiamos. Es más fácil odiarnos que amarnos. Nosotros siempre estamos mirando a defectos. Nosotros siempre estamos mirando lo que no nos gusta, lo que no nos cuadra, la palabra, lo que dice, cómo es, cómo camina. Eso estamos mirando nosotros. Es nuestra condición. Y Dios quiere llevarnos a una condición tal que podamos sentirnos nosotros llenos de dolor y tristeza por lo que las otras personas, sin saber y sin darse cuenta, están haciendo. Porque en verdad no saben lo que hacen. Eso no lo digo yo. Lo dijo el Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Y entonces simplemente pensamos que sí saben lo que hacen. Y realmente lo que ellos están es, como te digo, están domesticados por todas esas propuestas malsanas, indignas que el mundo ofrece. Y nosotros tenemos lo mejor. Tenemos algo diferente. Tenemos la verdad de parte nuestra. Tenemos que ser esos mensajeros y llevarla. Y cumplir con ese propósito que Dios ha colocado sobre nuestros hombros. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacerlo, hacer nuestra parte. El Señor se encarga del resto. En segundo lugar, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que orar para que tú seas lleno del amor misericordioso de Dios. Mira, lo que te voy a decir es honesto. Tal vez de pronto ni te guste, pero es la verdad. Nosotros somos especialistas en oraciones de peticiones para nosotros mismos, para nuestra familia, para los que nos caen bien, y también hasta los amigos. Pero nosotros no oramos por lo que se están perdiendo. Muy difícilmente nosotros estamos orando por esas personas caídas, vencidas, esas personas que han podido tener un pasado terrible, pero no sabemos por qué razón tuvieron ese pasado terrible. Dios quiere que nosotros podamos llenarnos de ese amor de misericordia. Mira el plan del Señor. Dios quiere que tú disfrutes de ese amor de Él en tu corazón. Óyelo bien. Y para poder tú disfrutar de ese amor misericordioso de Dios por toda la humanidad, Él quiere que tú le pidas, que los llenes a ellos de eso. Fíjate cómo cambiaron esos pescadores de pescados y se convirtieron en pescadores de hombres. Al ver el amor de Cristo derramado en la cruz, al estar con Él en todas esas situaciones y verlo, entonces ellos comenzaron a sentir que verdaderamente el Espíritu de Cristo venía a ellos, el Espíritu Santo. Mira cómo Pedro fue transformado y cambiado por las oportunidades que Dios le dio. Igual nosotros tenemos la gran oportunidad de que Dios nos utilice, que Él nos use como ese instrumento para llegar a esas personas. ¿Y sabes qué es lo que quiere? Lo primero que quiere darte es darte de ese amor para que tú lo sientas. Que el amor no sea solamente una palabra, una expresión. El amor no. Que tú sientas vibrar el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu del amor de Cristo en ti, que te puede combinar y te puede guiar y te puede llevar a que tú hagas lo que tienes que hacer y comiences a amar a esa gente, no en virtud de que sean simpáticos, sino en virtud de que son personas llenas de miseria, personas que necesitan cambiar su vida. Eso es lo que alegra el corazón de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo el par de escribas y fariseos que estaban allí criticando. En lugar de estar criticando, ellos deberían hacer lo mismo, se hubieran unido y se hubieran acercado. Y entonces poder vendar al que estaba herido,
poder sanar la llaga de aquel que estaba allí llagoso, enfermo, no importando que tal vez haya sido el peor de los hombres. Tal vez nosotros no hemos entendido que Dios puede perdonar cualquier pecado. Lo que Él necesita es que tú te acerques y que nosotros podamos ser esa vía para que la gente llegue. Solo el amor y la misericordia de Dios nos habilita para la misión. Tienes que pedir el amor y la misericordia de Dios para ser habilitado, porque separado de Jesús nada podemos hacer, entiéndelo. Él lo dijo en términos generales. Si tú tienes que llevar la palabra de Dios y hablarle al caído, al que está necesitado, tú necesitas el amor de Cristo en ti, porque sin Él nada puedes hacer. Simplemente de pronto serás como estas personas aparentando. Aparentarás lo que no eres. Aparentarás sentir lo que no sientes. Hay muchos así. Pero qué triste que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Tal vez de pronto démosle validez que podamos engañar al resto de la humanidad, pero engañarnos nosotros mismos es muy triste. Dios quiere que entiendas que tú eres un constructor de puentes, que Él quiere usarte para llegar a esa gran masa de personas que todavía no le conocen. Y no le conocen porque no le han dicho nada. Por eso tenemos que comprender que Dios quiere redimirlos a ellos. Tal vez de pronto nosotros miremos y veamos las obras de ellos y digamos, a estas personas ni Dios los perdona. No hay pecado imperdonable para el Señor. Él desea que los atraigas al perdón. Y esa debe ser nuestra consigna, atraer a esas personas al perdón. Lo demás queda en las manos de Dios. Es algo así, cumple con tu misión. Cumple con ese propósito, conviértete en ese puente entre el cielo y la tierra, como lo ha sido Cristo y que nos ha delegado esa condición para que nosotros podamos extender la mano a aquel que está fuera del alcance de Dios hasta el momento, para que esa persona se coloque al alcance de Dios y pueda ser cambiado. En tercer lugar, vas a descubrir algo importante. Tu acercamiento al Padre será mayor. Cuando nosotros hacemos la voluntad, lo que Él le agrada que nosotros hagamos, entonces vamos a estar más cerca de Él. Mira lo que decía Jesús. ¿Qué decía Jesús? Jesús decía, el Padre y yo somos uno. ¿Cuándo será el momento que tú puedas decir eso? Bueno, nosotros podemos decir eso cuando nosotros estamos seguros de que estamos viviendo conforme la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y la voluntad es que yo me convierta en ese portavoz de un mensaje poderoso, universal, un mensaje de libertad para toda la humanidad. Entonces, yo lo hago. Mira, por ejemplo, cuántas personas tú ves que predican la palabra de Dios. Hay muchas. Son personas que el Espíritu de Dios ha colocado en ellos para que puedan hacer esa labor. Ya el Señor juzga la condición de cada uno, si es bueno, es malo, es regular, se porta bien o no. Lo importante es que se predique a Cristo. Y nosotros tenemos que ver que el Señor está colocando muchas personas, pero todavía no son lo suficiente. Por eso tenemos que descubrir ese acercamiento. Cuando nosotros caminamos con el Señor haciendo su voluntad, Dios caminará contigo. Dios quiere que seamos uno, haciendo su voluntad en Él y con Él y para Él. Caminaremos más cerca y estaremos en los negocios de nuestro Padre. Lo más importante es eso. Fíjate lo que pasó con Jesús cuando estaba entre 12 y 13 años. Ellos tenían allí como un grado, eran hijos de la ley. Era como un grado que recibían los judíos en ese momento, o sea, hijos del mandamiento, hijos de la ley, porque habían recibido las primeras instrucciones. Y en aquel momento se les perdió a sus padres. Entonces ellos regresaron al templo afanados buscándolo y lo encontraron que estaba en la reunión de todos los doctores de la ley. Y entonces ellos llegaron y le recriminaron que por qué se había quedado, que los había asustado y todo. Y él les responde, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me he de estar? Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu Padre? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque si nuestro Padre es Dios, entonces en los negocios de nuestro Padre nosotros tenemos que estar. Así de sencillo. Es que no se trata... A veces nosotros especulamos y pensamos que las cosas tienen que derivar de lo que sepamos.
No, las cosas derivan de la decisión que yo me coloco delante del Señor y Él sabrá cómo me va a utilizar. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, a cumplir con tu misión porque yo te amo, Señor. Porque yo sé que tú eres la respuesta a nuestras necesidades. Y yo quiero caminar contigo porque yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Si eres hijo de Dios, tienes que estar en los negocios del Padre. ¿Qué demostró aquel hijo que estaba en casa? Que no estaba en los negocios de su padre. No amaba, no había recibido el ejemplo de ese padre que amaba. Él simplemente había juzgado a su hermano. Pero qué increíble hubiera sido esta historia si este joven hubiese intervenido hablando con su hermano. Si lo hubiese hecho ver realmente la bondad de ese padre. Pero resulta que él también no se estaba relacionando bien con el padre. Lo veía como alguien que lo había esclavizado a que estuviera trabajando allí en el lugar que tenía el padre. ¿Sabe? La religión hace eso. ¿Y por qué yo tengo que ir? Es que yo no soy evangelista. Es que yo no sé hacer esto. Estamos en esa condición. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre Celestial, en las manos de Cristo, entonces Él camina con nosotros y nos lleva de la mano. Él sabe todo lo que ha colocado dentro de ti más que tú. Él ha colocado toda parte sin que falte ninguna, toda situación. Incluso pueden haber en ti hoy habilidades y capacidades que ni tú mismo conoces. Solo caminando con Él vas a comenzar a despertarlas. Y entonces te darás cuenta verdaderamente que estando en los negocios de tu Padre, estás más cerca de Él. Tal vez esta puede ser como una pildorita para ti. ¿Quieres caminar más cerca de Dios? ¿Quieres sentir más cerca el Señor? Pues entonces tú tienes que hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Ve y predica su palabra, háblale a las personas. De pronto tú estás diciendo, es que yo no puedo predicar un sermón. No se trata de que prediques un sermón. Solamente se dice que prediques la verdad. ¿Sabes? Dios te está esperando. Conoce a Cristo. Ven, yo te indico, ven, vamos a hacer una oración. Eso, tan sencillo, puede realmente catapultar a mucha gente a los cielos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos coloque en los negocios de Él. Porque eso lo queremos. En cuarto lugar, piensa de esta manera. Piensa en los que por falta de conocimiento de la verdad perecen. Yo creo que esto tiene que llegar al corazón. Tenemos que comenzar a pensar en los efectos devastadores de no cumplir con lo que Dios ha determinado para nosotros. Jesús por eso lloraba. Porque nosotros estamos tan enceguecidos por nuestro ego. Porque todas las cosas queremos hacerlas a nuestra manera. Y simplemente nosotros decimos, bueno, eso es problema de los pastores. No, esto es problema de todos los cristianos. Nosotros tenemos que llegar a aquellos de los cuales no han escuchado. Por eso tienes que usar tu testimonio. Tú usa tu testimonio de vida, lo que te ha pasado, lo que has vivido, donde Dios te ha tocado, lo que te ha enseñado, hacia dónde te ha proyectado, los milagros que has recibido. Yo te aseguro que la persona de pronto va a quedar duditativa, pero ya habiendo una duda, puedes seguir ahí hablando. Pruébalo, vamos a probarlo. Y créeme que el Señor no va a permitir que tú quedes avergonzado. Él es el escudo alrededor nuestro y nuestra gloria, y Él es quien levanta nuestra cabeza. Por eso usa tu testimonio, coloca palabras en tu boca, piensa en la alegría que tendrás al ver vidas transformadas por tu obediencia. Lo más increíble es esto. Mira, somos parte de la fiesta de la salvación. Cuando nosotros vemos cómo la gente comienza a cambiar. Cuando nosotros pensamos, después que vemos de un tiempo, tal vez años, y nos acordamos en aquel momento en que a esa persona nosotros le hablamos. Y entonces nos damos cuenta en quién se ha transformado. Y de alguna manera podemos hasta incluso poder decir lo siguiente: esa persona está así por mí. Yo intervine en el asunto. ¿Te das cuenta? Dios te está invitando a que formes parte de la fiesta.
Que no formes parte solamente de aquellos que miran de lejos y critican. De esos hay muchos. Dios quiere que tú, oye bien, tú participes de la fiesta de la salvación aquí en la tierra. Ahora vamos a hacer, como te digo, vamos a proyectarnos un poco más allá. ¿Te puedes imaginar cuando estés en los cielos? Y que comiences a ver, a distinguir todos esos rostros de esas personas a las cuales tú le hablaste, que por causa de tu cumplir con tu deber, con tu responsabilidad de hijo de Dios, están allí. ¿Cómo te sentirás? ¿Qué sentirás en tu corazón? ¿Sentirás alegría? O tal vez de pronto te vas a sentir entristecido porque hubieses podido hacer más. De eso se trata el asunto. Se trata de lo que nosotros podamos dar en el nombre del Señor. Para concluir, te quiero contar una historia. Había una familia bien hermosa, 3 hijos, el esposo con la esposa, tenían un perro. Y el perro, no sé, hubo una tormenta, el perro se asustó con los truenos, no sé, total que el perro desapareció. No podían encontrar el perro, lo llamaban, y el perro no estaba en la casa, no estaba en los alrededores de la casa, y todos estaban tristes y confundidos, y evidentemente la noche era bastante fría, húmeda, porque había llovido fuertemente. Entonces el papá de la familia dijo, bueno, esperemos mañana y salimos, esperemos que de pronto esta noche regrese, si no salimos mañana a buscarlo. Pero cuando vio el rostro de su familia, todos estaban entristecidos. Amaba mucho a ese perro. Entonces, al ver sus rostros entristecidos, porque ellos querían hacer algo por el perro, él dijo, está bien, vamos. Se montaron en el automóvil y comenzaron a recorrer por las calles y lo llamaban, y por allá, más tarde, más adelante, lo encontraron. Sucio, lleno de barro. Pero lo más increíble de todo era que toda la familia, todos particularmente los veía el papá, todos estaban contentos porque habían encontrado el perro. ¿Eso quería decir que tal vez entre ellos no se amaban? No. ¿Eso querría decir que tal vez ellos no amaban a su padre? No. Eso lo que quería decir es que tenían tanto amor, que aún tenían amor para amar un perro. ¿Cuánto amor tenemos nosotros? Honestamente, ¿cuánto amor tenemos nosotros? Porque esto se trata de eso, pero amor no es un sentimiento, es un poder, es una fuerza que nos lleva a hacer. ¿Cuánto amor hay en tu corazón? ¿Cuánto amor hay en el mío? Como conclusión, Dios nos llama a sentir la experiencia de su amor paternal hacia los extraviados. Él quiere depositar en ti y en mí esa condición de ese amor para que nosotros podamos sentir lo que es el amor paternal por esos extraviados. Para que puedas entender todo lo que tiene que ver con la paciencia de Dios con este pueblo, con este mundo. En segundo lugar, es nuestra responsabilidad ser el mensajero del Señor. Tú decides si quieres ser un mensajero de Él o simplemente quieres ignorar lo que Él quiere que tú hagas. La palabra que te cité en Romanos capítulo 10, versículo 13-15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios quiere bendecirte. En nuestra decisión está el celebrar con gozo la restauración de los que regresen a los brazos del Señor. Esa es la invitación a la fiesta. Únete al Señor y Él se va a unir a ti. Y ese amor lo colocará en tu corazón para que tú puedas
entregarlo a los demás, para que coloque en ti esa sensibilidad humana por las personas caídas. Hubiéramos podido ser nosotros, pero Dios nos ha puesto en la condición de aquellos que tienen que extender la mano y dar un mensaje. Tú eres el mensaje con tu vida y tienes que unirlo a tus acciones. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos en tu misericordia y en tu bondad en esta mañana. Gracias te doy, amado Jesús, por tu palabra. ¿Verdad? Somos constructores de puentes. No estamos nosotros, Señor, para criticar, para señalar, para pensar que aquellos son tal o cual cosa. Señor, tu perdón es inmenso. Y tenemos que entenderlo, Padre, que nosotros tenemos que tener ese amor tuyo misericordioso en nuestro corazón para poder ver la necesidad de tantas personas, Señor, que necesitan conocerte. Ayúdanos a ser portadores de la salvación, Señor, que podamos nosotros, oh Dios amado, hablarles a todos en todo tiempo, en todo momento, siempre que tengamos una oportunidad, que no olvidemos, Señor, que somos tus hijos y que nosotros estamos de tu lado y que nosotros, Señor, queremos honrarte haciendo tu voluntad, no quejándonos, no simplemente pensando solamente en nosotros, no solamente pensando en lo minúsculo que nosotros necesitamos, cuando lo mayúsculo, que es la salvación, Padre mío, de tantas personas, está en juego. No permitas que seamos, Señor, como ese escriba y como ese fariseo. Estaban más para criticar que para hacer. No permitas que nos ocultemos, Señor, en el no puedo, en el yo no sé. Todo esto se trata, Señor, de dar un paso de fe. Si tú estás conmigo, Señor, entonces no va a haber problemas. Yo te doy gracias, Jesús, por tu amor. Bendice hoy a mis hermanos. Cuídalos, guárdalos, afírmalos, confírmalos, fortalécelos, establécelos, llénalos de tu gracia y de tu verdad, y que hoy tu amor, Señor, sea llenando sus corazones, impulsándolos a cumplir con la misión que nosotros tenemos, Señor, que cumplir en esta tierra. De la manera como alguien en algún momento nos habló de ti, igualmente nosotros tenemos el deber de hablar a otros de ti, para que sea todo, Señor, conforme lo que tú has determinado. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida, que Dios bendiga tu hogar, que bendiga tu camino, que bendiga todo lo que emprendas. Y lo más importante, que el corazón tuyo se llene del amor misericordioso de Dios, para que cumplas con las misiones que tenemos establecidas aquí en esta tierra. Que el Señor te guarde y te bendiga. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios, la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, te pido que compartas este mensaje por las redes a la mayor cantidad de personas posible. Acuérdate, somos mensajeros. El Señor se ocupa del resto. Te invito para que el próximo domingo, con la ayuda del Señor, nos reunamos nuevamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo y hasta siempre. Bendiciones.